Aportando RD y les invitamos a que nos sigan por nuestro canal de YouTube para que forme parte de nuestra comunidad, y de esa forma pues nosotros nos vemos comprometidos a colocar los temas que a usted le gusta. Haga su sugerencia, emita su opinión, haga su reclamo, porque este canal Aportando RD es suyo. Claro que sí, vamos a agradecer su audiencia, a todos aquellos que están suscritos y que siempre nos envían sus comentarios y también retroalimentan estos contenidos tan interesantes que nosotros les traemos a ustedes todos los jueves a las 6 de la tarde en vivo, y también se los reproducimos en nuestro canal de YouTube. Doctor, nosotros vamos a tratar un tema que es el estado de Confucio a Maquiavelo. Ay, ay, ay. Lo primero que hay que separar el concepto Estado. El Estado de Confucio a Maquiavelo. Podríamos decir que nos estamos yendo. Hay un dos puntos. Claro, Ahí se me quedó. nos estamos yendo a dos extremos. El pensamiento de un filósofo humanista al pensamiento de un filósofo político, como lo es Maquiavelo. Pero para ello, para hablar de esas dos categorías de Estado, que el primero lo buscamos con una lupa y no lo encontramos, pero el segundo lo vemos al doblar de la esquina. Es decir, pero vamos a ver cómo surge uno y cómo puede surgir el otro. Cuando hablamos de Confucio, tenemos que referirnos a una figura que existió 5 o 6 siglos antes de nuestra era. Es un personaje prácticamente místico dentro del ámbito de la filosofía oriental, de esa gran China, que por cierto, la doctrina confuciana es una doctrina que ha sido tomada como modelo para el sistema político chino. Y vamos a ver con la historia cómo se remonta esto. Confucio, que fue un hijo de un gran rebelde, de un gran guerrero chino en el ámbito de la dinastía Zhou, que nació en Lou, allá el reinado de Lou, lo que es hoy Shandong. Confucio se crió, era el único varón de ese gran guerrero. Hijo lo tuvo con una concubina, no con su esposa. Recibió la mejor educación, recibió las mejores atenciones, porque el objeto de todo guerrero era tener un hijo que heredara todas sus costumbres, pero aparte de sus costumbres, que siquiera y le diera continuidad a su herencia como guerrero. Pero lamentablemente Confucio se quedó sin padre cuando tenía 3 años. Y su madre tuvo que salir huyendo, porque la esposa y otras concubinas, que lo que tenían era hembra, se la querían lamber a ella y al muchachito. Que, óigame, la vida tiene cosas. Pero su madre, una luchadora, una guerrera, salió huyendo, pero tenía 2 y 3 trabajos para poder mantener a su hijo. Y ese niño fue observando lo difícil que era la vida y fue aprendiendo sobre esas dificultades, pero sobre todo aprendió que aquellas personas que le sonreían cuando él se encontraba en las mieles del poder, siendo apenas un niño, ya hoy no le tendían la mano, después que su padre había muerto. Y que el mismo sistema era un sistema adverso para su educación y su crianza. Fue aprendiendo todo eso, y ya cuando su madre muere, que él era un adulto temprano, él se quedó con ese vacío y buscó del conocimiento
y se graduó en diferentes áreas y se preparó, pero sobre todo se fue a analizar lo que era la vida, con ello lo que era la sociedad, lo que era el ser humano. Se convirtió prácticamente en un sociólogo nato y empezó desde su óptica a criticar el sistema, el desbalance que había en el sistema, la desigualdad que existía en el sistema, y él no lo concebía. Eso mismo, de una manera paralela, le pasó precisamente a Maquiavelo. Que Maquiavelo, que es el autor de la obra El Príncipe, donde se conoce por primera vez el concepto del Estado, estando fuera, bajo una condición diplomática como diplomático, fuera de su país de Florencia, una provincia de Italia, se dio cuenta de la gran diferencia que existía con su ciudad natal y de las desigualdades que existían en Florencia en relación a los lugares que él había visitado. Ese aprendizaje que tuvo Confucio en una época, ese mismo aprendizaje lo tuvo Maquiavelo en el siglo XVI. Es decir, vemos dos personalidades que tienen un aprendizaje en base a un medio completamente adverso y con diferencias políticas, socioeconómicas similares. Ahora, nos preguntamos, ¿quién aprendió primero sobre el ámbito de lo que es la libertad y lo que es la democracia? Los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, o Confucio, porque unos fueron occidentales y otros orientales. No se conocieron, pero tenían un pensamiento similar. Tenían un pensamiento similar en base a lo que es el humanismo. Ahora, Confucio decía que el Estado, lo que en aquel entonces, después de Maquiavelo, se conoce como el Estado, que esa sociedad, ese sistema político, vamos a llamar mejor, que ese sistema político era incongruente y que no cultivaba la igualdad entre los seres humanos a través del humanismo, que las desigualdades desconfiguraban lo que era el sistema político. Incluso decía que dentro de los esquemas políticos había cierto favoritismo y que la ley, el régimen y las normativas jurídicas no eran iguales para todos. Y ese conocimiento lo fue pasando a través de sus discípulos, que sus discípulos fueron sus alumnos de diferentes castas sociales y fueron los que a última hora lo ayudaron en su afán de supervivencia para pregonar su doctrina y su teoría. Esta teoría de Confucio, precisamente, que nace bajo la dinastía Zhou, adquiere una gran dimensión bajo la dinastía Han. Pero, lamentablemente, viene a desaparecer de una manera documental, propiamente dicha, en la dinastía Qin, que entendieron que los aportes de Confucio desconfiguraban lo que era el sistema político. Ahora, nosotros no vamos a Maquiavelo, que a través de su obra El Príncipe expresó una serie de palabras sobre que el Estado debía ser fuerte e imponerse a cualquier elemento que dañara lo que es la imagen y la fortaleza del Estado, sin importar el aspecto ético y moral, que eran aspectos que para Confucio debían fortalecer lo que eran los sistemas políticos, porque ese era el gran problema de Confucio, que él decía, su doctrina era, los valores éticos y morales deben consolidar lo que son los sistemas políticos y por ende lo que es el aparato de gobernanza. Diferente a Maquiavelo, que Maquiavelo decía,
la moral y la ética se mandan a guardar cuando el Estado tiene que imponerse a través de la fuerza y a lo que Max Weber llamó ejercer el monopolio de la violencia. Y un elemento característico de esto vemos, por ejemplo, el asunto de la ocupación de la embajada de México en Ecuador, no la ocupación, sino la extracción de alguien, de un expresidente, Jorge Glass, que estaba buscando asilo. Y la fuerza pública se metió y lo extrajo. Entonces, ese es un ejemplo de Estado tipo maquiavélico, donde la moral y la ética se mandan a guardar. Ahora, dejamos a ese público que nos sigue la gran interrogante, el gran cuestionamiento. ¿Qué Estado usted prefiere? ¿Un Estado al estilo Confucio o un Estado al estilo Maquiavelo? ¿Cuál le ofertará más garantía? ¿Un Estado que garantice la ética y la moral, que lo estamos buscando y no lo hemos visto? ¿O un Estado que garantice la imposición de la ley, echando a un lado lo que son los valores éticos y morales? ¿Cuál de los dos estados propiciaría más la corrupción o evitaría más la corrupción? Esa pregunta se la dejamos a ese público que nos siguen aportando RD. Haga sus comentarios y suscríbase a su canal. Señores, y eso es todo para nosotros en el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, doctor, a las 6 de la tarde. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hasta la próxima.